Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. El mundo sensacionalista habla de estas palabras: a ella no te quiere porque juzgaste a Can con su pasado. La persona que hizo esta impactante declaración es Demet Özdemir, quien permaneció en silencio durante meses y mantuvo el sentido común ante cada calumnia, pero finalmente llegó al punto de estallar. Esta sentencia, que alteró todos los equilibrios en el triángulo Can Yaman Demet Özdemir Diletta Leotta, que se desarrolla desde hace tiempo en la línea Italia-Turquía y se ha convertido en un tablero de ajedrez, fue casi un movimiento para poner fin a las acusaciones que Diletta ha estado haciendo una tras otra recientemente. Según las acusaciones, Demet hizo esta declaración abiertamente, no solo a su círculo cercano, sino también por invitación privada. El tema se remonta a la sensacional entrevista de Diletta de la semana pasada, en la que dijo: el cariño de Can por las mujeres aún continúa, Demet debería ver este hecho. Tras las declaraciones de Diletta, Can Yaman guardó silencio y trató de resolver la tensión sin reflejarlo en los medios, como era habitual, mientras la paciencia de Demet se agotaba. Según fuentes cercanas, aunque Demet sufrió un colapso emocional en los primeros días tras las declaraciones de Diletta, se recuperó en poco tiempo y mostró una postura firme. El mayor apoyo que recibió provino de la familia de Can y de su hermana Derya. Pero la verdadera bomba explotó con aquella frase que rompió el silencio de Demet: Can no te quiere porque lo juzgas por su pasado. Estás solo porque no puedes entender por lo que está pasando, sino qué clase de persona es. Estas palabras resonaron en todos los círculos de revistas, especialmente en las redes sociales. Aunque algunos comentaristas consideran que la declaración de Demet es valiente y apropiada, otros confían en que Diletta responderá. Algunas páginas sensacionalistas italianas incluso afirmaron que después de estas palabras, Diletta le dijo a su círculo cercano: la verdadera traición hacia mí no fue de Can, sino de aquellos que lo apoyaron. Hay una historia mucho más profunda detrás de los acontecimientos. Aunque la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta se presentó inicialmente como un amor de cuento de hadas, pronto se quebró entre celos incontrolables, presión mediática y crisis de confianza. Desde hace tiempo circulan rumores entre bastidores de que Diletta con frecuencia le recuerda a Can sus relaciones pasadas, lo compara de vez en cuando con sus exparejas y que esta situación crea una gran presión sobre Can. Aquí es donde Demet entró en juego. El deseo de Can de comenzar de nuevo en su vida, su deseo de deshacerse de la carga del pasado y, lo más importante, su búsqueda de un compañero de vida en quien pudiera confiar lo llevaron de regreso a Demet. Demet, por el contrario, no dijo fácilmente que sí a este regreso. Sin embargo, la sinceridad de Can, su aproximación a la paternidad y su esfuerzo por hacer su vida transparente convencieron a Demet. Hoy en día, esta relación se mantiene como una fortaleza contra los ataques externos. Las palabras de Demet: ella no te quiere porque juzgaste a Can con su pasado, no son solo una defensa, sino también una postura. Esta postura es una respuesta clara a las acusaciones que Diletta viene haciendo desde hace tiempo hacia Can e indirectamente hacia ella misma. Además, esto no es solo una declaración personal, es un reflejo para proteger la relación en la que se encuentra y la familia que ha formado. En el frente de Diletta, las tensiones habrían aumentado aún más. Se dice que Diletta, quien dijo: no juzgo a nadie por su pasado, solo digo la verdad, en un programa de televisión al que asistió en Italia, no pudo contener las lágrimas al final del programa después de este arrebato. Según algunas fuentes, Diletta está muy decepcionada porque la posibilidad de reunirse con Can ha desaparecido por completo. Diletta, quien supuestamente dijo: no soporto que Demet gane, se queja a su círculo cercano, pensando que una vez más ha perdido la guerra del amor. Sin embargo, Demet no afirma haber ganado esta guerra, sino que nunca estuvo en ninguna. Una fuente cercana a los periodistas sensacionalistas afirmó que Demet dijo en sus conversaciones privadas: no competí con él para poder ganar. Simplemente intenté construir una vida con el hombre que amo. Estas palabras revelan claramente la perspectiva de Demet sobre lo que está sucediendo. Otro acontecimiento sorprendente fue que el padre de Can Yaman hizo una declaración especial sobre el tema. Para mí, Demet no solo es la esposa de mi hijo, sino también una verdadera hija. Diletta ha pasado por todo, pero nadie puede amenazar a Can culpándolo de nuevo ni usando su pasado, dijo, añadiendo una nueva dimensión a las conversaciones.
Toda esta cadena de acontecimientos puso en el foco de atención el pasado de Can Yaman, su relación actual y las figuras femeninas que lo rodean. Pero lo más sorprendente es a Can ya no le interesa su pasado, sino su futuro. Y en ese futuro no quiere ver a nadie a su lado que no sea Demet Özdemir. Aún no está claro cómo evolucionarán los acontecimientos. Sin embargo, esta frase, Can no te quiere porque lo juzgaste por su pasado, ya se ha convertido en la frase de revista más comentada de 2025. Se compartió millones de veces en redes sociales, se convirtió en el tema de vídeos de TikTok y algunas páginas de fans incluso imprimieron la cita en camisetas y tazas y la ofrecieron a la venta. Demet Özdemir no se limitó a dar una respuesta, al mismo tiempo, defendió su relación, su familia y su propia postura. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.